Bienvenidos una vez más a nuestro programa Sobrevivientes. Esta semana vamos a hacer una entrevista a una mujer joven y muchos se preguntarán, ¿una mujer joven? ¿Y cómo vamos a hablar de sobrevivientes? Yo particularmente entiendo que hoy día la juventud tiene las cosas un poco más difíciles de lo que nosotros creemos. Lo digo así porque hay muchas áreas donde tú puedes desempeñarte, hay muchas cosas que están pasando a la vez y a veces es difícil tomar una decisión por dónde me voy, qué me puede pasar, qué no me puede pasar. La competencia cada vez es más y es más agresiva. Es por esto que vamos a entrevistar a esta joven hoy, porque me llama mucho la atención que a su edad, apenas 37 años, tiene mucha experiencia en áreas que sí son correlacionadas, pero son diferentes. Hablamos de que es comunicadora, que hace relaciones públicas, que es actriz, que da cursos. Entonces, cuando tú ves, tú dices, óyeme, para sobrevivir en cualquier lugar hay que realmente esforzarse, estudiar y prepararse. Creo que es un muy buen ejemplo para la juventud de hoy día de cómo debemos prepararnos y qué debemos hacer para seguir adelante y que la vida realmente sea mucho más fácil. Así que nos vamos a un corte y luego vamos a estar con nuestra invitada, que es además prima mía, Katiuska Likairak. Nos vemos en breve. Tres de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a tres cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Barahona, cuna de los mejores cafés dominicanos, nos trae el café Perla Roja, con un aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba es una gran cama entre montañas. Su clima Suardí es especial. En el café Suardí percibirás su aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Desde nuestra cordillera central, Café Gran Sierra, un café de altura caracterizado por su perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo Café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro. Como les estaba diciendo, nuestra invitada es una joven muy linda, ella, que es actriz, estudió comunicación social en Katiuska Likairak. Me acaba de decir que su nombre artístico es Katiuska, pero con Y. Gracias. Bienvenida. Gracias. Te cuento que así fue que mi padre me enseñó que se escribe mi nombre, pero tú sabes que en nuestro país a veces van y te declaran y los jueces cometen un errorcito y te lo ponen como más dominicano. Y te lo pusieron con I latina. Claro, entonces ya lo dejamos así porque con ese cobramos. Cuéntame, Katiuska, de ti un poco. Tú eres hija única, tienes más hermanos. ¿Qué estudiaste? Cuéntame un poco tu behind the scene. Yo soy la más pequeña de 3 hijos, o sea, yo tengo 2 hermanos más del primer matrimonio de mi padre, pero cuando mi padre, Leo Likairak, que también se dedicaba a la publicidad y la comunicación, claro, se casa con mi madre, Yocasta Lirio, que en su momento también era actriz y comunicación y periodismo. Pues empiezan esta nueva familia donde nace este retoñito, pero mis hermanos pasan a vivir con mi mamá, o sea que yo no tengo como medios hermanos, nosotros somos una familia por completo, que incluso ayer hablaba eso con un primo, de que yo entiendo que hermano es hermano, o sea, no es que tú tienes... No di que la mitad sí, la mitad no. La mitad sí, la mitad no, mi hermano de la derecha a la mitad y de la izquierda no, tú sabes. Claro. Entonces, diciéndote esto, o sea, yo vengo de una familia de artistas, de una familia estudiada, y yo entiendo que eso es una pasión que se heredó en mi ADN, en el comportamiento. O sea, yo recuerdo, yo muy pequeña, mi mamá y mi papá tenían programas de televisión, yo ir al set
de filmación, y en aquel tiempo iba a Radio Televisión Dominicana o donde estuvieran grabando, y eso yo lo veía como tan espectacular, aunque era lo cotidiano para ellos y era su día a día. Eso era para mí magia pura, lo que para un niño Disney. Claro. En ese momento. Yo recuerdo que mi mamá tenía en aquel entonces como una caja de herramientas, pero era de maquillajes. Y yo todos los días me maquillaba. Todos los días yo abría el maquillaje de mi mamá. O sea, tú eras comparona. Comparonísima. Y mi pobre madre pasó tantas vergüenzas conmigo, porque cuando, digo yo vergüenza, porque cuando nos invitaban a los cumpleaños. ¿Tú ibas pintada? Yo iba pintada y disfrazada, como si fuera una payasita. Yo tenía también otro tío, tengo varios tíos que son diseñadores de moda, y ellos me mandaban. Te iba a preguntar, ¿tu mamá es familia de Leonel? Claro. Y yo lo amo a Leonel, claro, él vino aquí al sí, programa. Él es espectacular, sí, tan Leonel. Sí. Y en ese tiempo también Jaime González era diseñador de modas, que luego pasa a la parte de escenografía, montaje de eventos, y él me mandaba muchísimos disfraces también. Entonces yo vivía disfrazada todos los días. O sea, tu vida era un teatro. Mi vida era un teatro, y yo hacía entrevistas. Desde pequeña, todo el que iba a mi casa, o sea, yo me crié entre adultos. Claro. Iban todos los políticos, las personas que mi mamá o mi papá iban a entrevistar, y yo les hacía sus entrevistas en la noche. O sea, ese era mi pasatiempo, hacer entrevistas, hacer show, bailar, ponerme una peluca. O sea, yo tenía, Katiuska, todo un show mínimo. Ay, Dios mío. Pero lo disfrutaba, o sea, lo disfrutaba muchísimo. E igual, o sea, yo entendía que tenía que aprender otras cosas, o mi mamá y mi papá entendían eso. Yo desde pequeña estuve en ballet, en piano, en pintura, el colegio. Había un programa de disfraces, o sea, había como un concurso de disfraces, y yo llamé, me inscribí, le dije a mi hermano que me tenía que llevar. Cuando yo le dije eso a mi hermano entendía que fue mi mamá que me mandaba. Porque ¿qué tiempo te llevan tus hermanos mayores? Son Odile y Engel. Odile y Engels, ellos me llevan 13 y 14 años de diferencia. Que mucho. Claro que sí. Y mi hermano entendía que fue como mi madre que me mandó a decirle a él que me tenía que acompañar al programa. Y llegó el día del programa y ya yo salía disfrazada y todo el mundo en la casa. Pero ¿para dónde ella va? No, que tú me dijiste que tenía que llevarla. Que yo dije ¿qué? Pero me tuvieron que dar permiso. Y me fui a mi programa de televisión. ¿De verdad? Claro que sí, y gané. Gané porque entonces yo puse a todos los niños del vecindario que tenían que llamar a votar por mí. Y el concurso era en efectivo. Entonces después yo hice una fiesta e invité a todos los niños del sector que nos íbamos a comer pizza, porque yo entendía que ese dinero daba. Ahora, después de grande, entendí que mi papá tuvo que poner dinero, y que me dejaron creer esa ilusión de que yo invité a todos los niños del barrio a comer pizza. Tú no era fácil. Yo creo que no. A uno como que le hace falta eso. En estos tiempos, sí. Escuchaba como esa introducción que tú diste. Muchas gracias por la introducción, querida prima. Pero como que a uno le hace falta ese valor y esa fe que tú tienes cuando eres niño. Incluso cuando tú haces un ejercicio de teatro, yo que también estudié diferentes técnicas teatrales, y cuando tú haces yoga y cuando tú vas a terapia, te das cuenta, y eso yo le decía a mis alumnos este fin de semana que estaba impartiendo un taller y teníamos una psicóloga invitada, y hablábamos mucho del tema de la ansiedad. Okay. Entonces le pusimos a hacer ejercicios a nuestros futuros actores de visualización, de relajarse en el momento, de concentrarse en el presente, a diferencia del futuro, que es lo que muchas veces te provoca la ansiedad. Y yo le decía a mis estudiantes que se fijaran cómo vino un psicólogo a darnos una charla, pero los ejercicios que ella nos puso a hacer de respiración, de concentración, van de la mano con los ejercicios que uno hace cuando estudia teatro, cuando hace yoga, cuando hace artes marciales, todo converge. Claro. Y nos hace falta como esa visualización que uno tiene cuando es un niño, porque un niño tiene una verdad, y la verdad es lo que busca todo el ser humano, pero el actor todo el tiempo lo que busca es tener verdad. A veces te dicen, no sabemos si tú como persona, si tú como Katiuska estás fingiendo, porque tú eres actriz. Y yo siempre digo, no, espérate, yo soy actriz en el escenario. Nosotros debemos volver a tener fe como si
O sea, en inglés esto se llama el what if. Es el como si imaginario. Yo me voy a imaginar como si esto estuviera pasando. Okay. Y cuando yo me imagino eso, entonces es verdad. Y eso es lo que tenemos los niños cuando somos inocentes y entendemos que todo es posible. Que todo es posible. Esa es la parte que se pierde cuando se es adulto y cuando el día a día te aleja de eso. Claro, y nos contaminamos con realidades del mundo. Del mundo. Porque hay que ser consciente, o sea, pasan cosas. Claro. A todos nos pasan cosas, pero el punto es que nosotros venimos aquí, según nuestra religión, a pasar diferentes pruebas, porque se supone que, digamos que al final del arco iris, ahí está el gran tesoro, pero este gran tesoro también está en el día a día. En el día a día. En tu vivirlo en el día a día y en cómo tú enfrentas tu día a día. Y cada quien es que lleva su cruz, cada quien es que lleva su prueba, cada quien es que tiene las metas de lo que quiere lograr. Y tú tienes que dar gracias hasta por el problema que tú estás pasando. Claro, porque forma parte de la formación. Exacto. Es parte de la formación. Es como tú enfrentas la vida. Mira, una pregunta. Tú estudiaste tu carrera principal. ¿Qué fue lo que tú estudiaste? Yo entendía que necesitaba un título en nuestro país y me gusta la comunicación, entonces yo soy licenciada en comunicación social. Pero al mismo tiempo... Pero has ejercido por ese periodismo. Sí, pero también... Vamos a llamarlo, o sea, yo estudié en la Pucamaima. Ahí la licenciatura en comunicación social te permite irte por diferentes áreas. Tú puedes hacer relaciones públicas, puedes hacer producción ya sea de radio, televisión. Ya cuando yo me graduaba entraba a la carrera de cine, pero nosotros tuvimos las primeras pinceladas, o sea, dentro de la carrera también hicimos cortometrajes, tú tienes estudios de cine, está la parte de oratoria, la parte de radio, la parte, como mencioné, relaciones públicas, y ya tú, por donde te quieres ir, pues harás tu licenciatura. ¿Y qué tú hiciste? Yo lo que hice fue que al mismo tiempo, o sea, yo hice la general. Yo hice la general. Te cogiste un poco de todo para ver. Exactamente, y al mismo tiempo ya yo trabajaba. O sea, yo desde muy jovencita trabajaba en Antena Latina Beauty, que era la empresa que manejaba el Miss República, que en aquel tiempo nos llegamos a encontrar una que otra vez en los pasillos, nosotras. Y eso que ya yo había salido. Exacto, ya tú ibas a salir en ese momento. Pero yo todavía estaba estudiando en la universidad y desde antes yo estaba en programas de televisión infantil. O sea, yo desde... ¿Cómo qué? ¿Como productora? No, como actriz. Asistente. Como actriz. Como actriz. O sea, yo desde muy pequeña yo estudié actuación también. En aquel tiempo se utilizaban los cursos de actuación de Alfonso Rodríguez y yo iba, una muchachita, y grababa, si podía grabar. Llegué a estar en programas de televisión infantil, El Mundo de Santa Claus, que era un programa de temporada que se hizo en Radio Televisión Dominicana. Pero antes de eso, cuando yo estaba en cuarto de primaria, yo estuve en Los Niños Puede, de Sandra Castillo, pero una segunda versión que ella hizo. Entonces yo siempre estuve como muy cercana. Aparte de mis estudios, antes de la universidad también yo estudié en el mismo Radio Televisión Dominicana. Ellos tienen una escuela de formación. Entonces yo hice oratoria. Y de ahí... ¿Qué edad tú tenías cuando tú hiciste oratoria? 15, 16 años posiblemente. Y ellos como que te daban un curso muy completo, que era como entre oratoria, maestría de ceremonia, presentación de televisión, radio, y ahí es donde yo hago mi primer programa de radio. Sí, yo tendría algunos 16, 17 años, entonces yo iba al colegio de lunes a viernes y los domingos hacía un programa de radio en Quisqueya FM, o me parece, en Quisqueya, en Dominicana, porque eran de la misma. Exacto, entonces era como una especie de pasantía, digamos, pero el programa era tuyo. Y tú ponchabas y hacías todo. O sea que tú naciste inmersa en el mundo de la comunicación de una u otra manera. Claro que sí, totalmente. Y entonces estuve unos años en Antena Latina Beauty con la producción del Miss República. Y daba clases y tenía que dar clases porque las futuras Misses se preparan y les daba una clasecita de actuación como invitada, como profesora invitada. Luego salgo de ahí y me voy al mundo del cine, a la parte de dirección de casting, que es una de mis compañías actualmente,
Yo soy directora de casting de películas dominicanas o películas dominicanas asociadas con coproducciones fuera del país. Entonces, esa es como una de mis otras carreras que yo alimento y le doy mucho cariño en conjunto como con la carrera que llevo actualmente como actriz. Voy a diferentes programas de televisión. ¿Tú te ganaste un premio en Nueva York? ¿No? Sí, yo presenté un monólogo de la mano del Teatro Guloya. Les presenté, yo entendía como que yo necesitaba ese reto en mi carrera de un monólogo. Entonces hablé con un guionista de México que escribe también novelas y leí este libreto que me pareció súper interesante. Llega a mis manos y hablo con Viena González del Teatro Guloya, que siempre he estado muy cercano a ellos porque al mismo tiempo que yo estaba estudiando la carrera de comunicación social, yo pertenecía al grupo de teatro de la Pucamaima, que la directora era Viena González. Entonces ahí desde muy joven surge mi amistad con ellos y ellos me invitan a trabajar al Teatro Guloya, que tengo varias obras como elenco invitado. Entonces presentamos el monólogo que se llama Que no se culpe a nadie de mi muerte. Yo tengo los derechos para hacerlo acá en el país, lo presentamos acá y producto de la experiencia que ellos tienen, pues me impulsaron para que lo siguiéramos presentando en otros festivales y lo presentamos en un festival de mujeres latinas en Nueva York y ahí gracias al monólogo pues estuvimos nominados a diferentes premios y ganamos uno de ellos, los Lata. Sí. Oh, para que me diga bien cómo fue esa experiencia, volvemos en breve. Tres de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a 3 cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Barahona, cuna de los mejores cafés dominicanos, nos trae el café Perla Roja, con un aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba es una gran cama entre montañas. Su clima Suardí es especial. En el café Suardí percibirás su aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Desde nuestra cordillera central, Café Gran Sierra, un café de altura caracterizado por su perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo Café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro. Cuéntame de esa experiencia con el monólogo, o sea, tú la presentaste aquí primero. Claro, yo la presenté aquí. ¿En dónde la presentaste? En el Teatro Guloya lo presentamos, porque nos asociamos. Hacer teatro en nuestro país no es fácil. Eso te iba a decir, por eso. No es nada fácil. Pero yo tenía lo mejor de todos los mundos, o sea, tenía a una directora que cree en mí, que eso es muy importante. Claro. Que a su vez ella es actriz muy experimentada y directora. Entonces llegamos a un consenso de cómo queríamos presentar el monólogo y tenemos el teatro. ¿Me entiendes? Un teatro equipado, que, o sea, a veces tú ahora alquilas un teatro y tiene una luz básica, tú tienes que buscar todo. Pero teníamos el espacio con ellos, entonces hicimos una primera temporada. Ellos me ayudaron como a inscribirme en diferentes festivales. Este festival nos invita a Nueva York, que también Claudio Rivera, que es el director del Teatro Guloya también, pues se va con nosotros y era muy divertido porque, o sea, Claudio se ha ganado todos los Casandras habido y por haber, que ahora es soberano. Exacto. Y han estado nominados y todo, y él se fue para acompañarnos y darnos apoyo y hacernos la luce. Él se fue de técnico. Ay, Jesús. Él se fue de técnico, entonces nosotros estuvimos invitados a este festival latino de mujeres, que por eso evidentemente me pude como, o sea, no tiene una remuneración real, porque tú estás invitado a un festival, por eso te puedes presentar fuera del país, en Nueva York. Y era un off-Broadway, pero es que los teatros grandes de Broadway están aquí. Y el teatro está ahí mismo, bellísimo. Entonces después era de que, Dios mío, ¿cómo vamos a llenar este teatro? Porque no fue un día,
fueron 2 o 3 presentaciones. Y yo, ay, papá Dios, ¿cómo vamos a llenar esto? Porque evidentemente está el público del festival, Claro. pero tú tienes que hacer un esfuercito de Claro que decir sí. por todos los medios que tú estás ahí. Ya tú sabes que eso lo hablaba también yo en el taller. Cuando tú vas a presentarte, no importa si tú estás empezando o ya tú eres, como dicen aquí, famoso o muy conocido, tú tienes que hacer tu labor, que se sepa. Claro, claro. Ahí se hizo la labor, ahí llamamos a todo el que conocemos en Nueva York, o por Viena, o por Claudio, por el Teatro Guloya, por la gente del festival, por mi gente, y así fue. O sea, milagrosamente Se llenó. se llenó los 2 días de que estaba reventado. Incluso habían esposos de familiares míos que yo decía, ay, pobre gente, estos gringos, ¿qué estarán entendiendo? Yo dije, eso tienen que hablar español calladito para ver lo que nosotros hablamos como familia. Pero sí, de verdad, se llenó. Tuvimos un buen quórum, gustó mucho allá, porque la obra tiene un mensaje muy poderoso que siempre va a estar ¿De qué en la trata la palestra. La obra se llama Que no se culpe a nadie de mi muerte, y es una joven que está explicando las razones de su futuro suicidio. Ok. Entonces, en medio de eso, dentro de esas razones, ella dice que son personas cercanas a ella, su mamá, su abuela, la monja que le daba clases en el colegio, uno de sus novios, su hermana menor. Entonces, mientras ella va hablando de estos personajes van llegando a la obra. Como es un monólogo, ella los va personificando. Ok. Entonces, en escena, O sea que es realmente como actriz es demandante. es súper demandante. Porque tiene que, o sea, tengo que cambiar en cambiar escena exacto, de personaje. O sea, tengo que hacer como 6 personajes en Wow. escena y cambiarme ahí mismo. Entonces nosotros lo que usábamos era como una ropa base y cambiábamos los elementos, una Exacto. peluca, un pañuelo, un bastón, unos lentes, una bufanda negra que se convertía como en el hábito de la monja, y todo eso pasa en escena para volver cada vez se a esta volvía joven, a la joven que estaba narrando. a la joven que estaba narrando, exacto. ¿Y tú cuándo fue eso? Esa obra. Bueno, yo tengo varios años haciéndola, incluso hace 2 años la hicimos, Aquí otra pero vez. aquí otra vez, pero esa obra tenemos como algunos 7 años que la hicimos. Por primera vez hace como 7 años, después la volvimos a hacer 2 años después, la presentamos en Nueva York, volvió y yo... Dale a Nueva York. Entonces te ganaste, ¿qué premio fue que te ganaste? El LATA, que es un premio latino, Ok. que reconoce como la comunidad de teatro latino allá en Nueva York. Súper agradecida, feliz. Pero eso debe ser una experiencia lindísima. Claro, súper bello. Además que también uno se tiene que creer la película. Claro. O sea, cualquier película que sea, hasta yo vivo en Gascue, el premio Miss Gascue, tú tienes que entender que eso es lo más grande que te está pasando en el momento. Claro es que un sí. gran orgullo. Imagínate en Nueva York, como dicen, de que nadie es profeta en su tierra. Pero qué chulo. Sí, de verdad que fue súper ¿Y a bonito. ti nunca te han nominado aquí para nada? En premios especializados de cine. O sea, Ok. no he estado nominada per se en El Soberano, pero sí obras en las que he estado, sí, y películas en las que he trabajado la dirección de casting. Carajita, nosotros ganamos hace 2 años El Soberano, y cuando tú ganas mejor película, pues sube todo el equipo. O sea, Ok. sube el equipo de producción, y yo como directora de casting, yo había dicho, señores, si ganamos ese premio, yo voy a subir con ustedes, porque cada película es un hijo. Eso como Claro. un parto. Para algunos es de 9 meses. Para los productores y guionistas eso es un parto de 3 años, un embarazo de Claro. 3 y 4 años. Y ahí subimos. Y sí, hemos tenido diferentes películas nominadas. Como actriz yo he estado también nominada en premios especializados de cine que hay aquí, La Silla, Ajá. como actriz y como directora de casting. Cuéntame un poco cómo es el trabajo de directora de casting para que la gente entienda. O sea, eso es llamar gente para que vengan. Sí, suena bonito y Por eso suave, quiero. como tú lo dices, pero es un trabajo mucho más profundo. Por eso es que quiero que tú nos lo expliques un poco. Claro, yo he tenido la dicha de que yo hago muchas películas de cine independiente, Ok. que al mismo tiempo, gracias a Dios, los guiones que me llegan son de películas que al final son las que se van fuera del país a festivales, le dan la vuelta al mundo, nos representan como país y ganan muchísimas menciones y estatuillas. Entonces, al ser películas de corte independiente,
buscamos mucho la combinación de talentos experimentados con nuevos talentos. Okay. Entonces los guiones llegan a mí con mucho tiempo. Un director de casting tiene que leer el guión, entenderlo, digerirlo, también entender cuáles son los personajes, hacer como un desglose de Por eso todos. te dije que no le explicara bien, porque la gente entiende, directora de casting, bueno, ella tiene que buscar una niña de 13 años, no es una niña de 13 años, ella tiene que buscar a alguien con esas características. Porque no es nada más la edad y el físico, es lo que conlleva la actuación que va a hacer, es así, ¿verdad? Exactamente. O sea, tú tienes que leerlo todo, todos los detalles que el director y el guionista querían que estuvieran ahí, desde si es alta, si es bajita, si es rellenita, si es flaquita, si tiene una sonrisa grande, si los ojos son chinitos, como todas esas cualidades tú tienes que hacer un desglose. Es en la parte física, pero en la parte actoral también. Exactamente, en la parte actoral tú tienes que ver todo lo que hace esa niña, que pusiste el ejemplo, que es todavía más difícil, todo lo que hace, para tú ver como el rango actoral que tú estás buscando, o sea, rango actoral, qué puede y qué no puede hacer esa persona. Entonces ahí ya después empieza el proceso de casting, donde nosotros empezamos a pensar en el actor o actriz que puede dar ese papel, que tú entiendes que puede hacer ese papel, y tú empiezas a buscar fotos, videos. ¿De dónde tú te nutres de esa cantidad de actores que se necesitan? Mira, primero uno tiene que estar, y esto no es solamente un director de casting, o sea, tú como ser humano, aparte de que tiene que leer, saber lo que pasa en el mundo, uno tiene que salir a ver lo que hay, o sea, hay que ver teatro, hay que ver cine, hay que seguir páginas especializadas de actores, hay que estar abierto a escuchar recomendaciones. Esto, yo soy la directora de casting, pero yo tengo un equipo de trabajo conmigo también. Entonces, las redes sociales son súper importantes también, porque te mencionan a alguien y tú entras a sus redes a ver cómo se ve, o sea, a ver como sus fotos especializadas, que se llaman fotos de perfil o headshots. Entonces, ahí tú empiezas a ver todo, te empiezan a recomendar personas. Si tú no encuentras de una vez esa persona, que no es como que tú la encontraste y dijiste, tú haces como toda una selección, haces una presentación, la presentas, el director te dice, sí, mira, me interesa ver a Juan, a Pedro, a Mauricio, me interesa ver a estos, llámalos a casting, o hazle una primera prueba, que antes estaba, o sea, siempre se ha usado el self-tape, que es la prueba que te haces tú mismo en tu casa, el video, y lo mandas, y después nosotros que te es más llamando. Fácil, ¿o no? O sea, como dirección de casting es bueno cuando te llega, pero igual tú tienes que dar las indicaciones. Y pero me refiero que ya por lo menos tiene un hint de lo que pudiera ser. Exacto, hay como una primera visión. Visión, exacto. Pero también nos toca publicar. O sea, estamos buscando un actor con estas cualidades, con estos perfiles, disponible en tales fechas, y ahí como que empieza todo el proceso. Entonces, no todas las películas se hacen en Santo Domingo, o casi ya ninguna. Tú te tienes que ir al pueblo donde se va a grabar. Y empezamos durante meses a viajar, a buscar, también buscamos personas de allá, buscamos un lugar donde podemos hacer la prueba que se llama casting. La gente va llegando, vemos quiénes tienen cualidades, buscamos si hay alguna escuela de actuación, quiénes le gusta. Una de las protagonistas de Carajita yo la encontré en un restaurante. O sea, ya en el Eso te iba a preguntar, o sea, que te puedes encontrar con alguien que tú digas, pero ven acá, esa muchacha, esa niña actriz ni sabe de esto, pero me puede dar eso. Igual que como tú oyes las grandes historias de Hollywood, eso se llaman actores naturales. O sea, se le ha puesto ese nombre porque son actores que dan el papel, después tú los casteas, lo haces súper bien, pero no son actores estudiados ni experimentados, pero tienen que tener como la disciplina, ensayan todo. Por ejemplo, lo que te decía de Carajita, nosotros fuimos al restaurante, vimos a una de las dueñas en Las Terrenas. En Las Terrenas. Vimos una de las dueñas que daba el papel de otro personaje. Ella dijo, miren, yo no doy para eso, pero yo voy a hacer la prueba, a ver. Entonces le explicamos un poco la historia para que la entendiera.
y que también estábamos buscando una niña y esto y lo otro. Y ella dice, pero mi hija ella es súper desenvuelta, ella le gusta, juega fútbol, toca tal instrumento. Y en lo que comíamos, ella mandó a buscar a su hija, que recuerdo que llegó como con su trajecito de fútbol femenino, y ahí empezamos a hacer las primeras pruebas. Y le mandamos eso al director y la directora, porque es una pareja de esposos, y quedaron locos. Entonces seguíamos viajando a las terrenas a hacer más casting, y ya ellos se quedaron como en contacto haciendo pruebas fuera, como ellos estaban fuera del país, pues por Zoom, digamos, hasta que ella fue nuestra carajita. Y así ha pasado con más actrices de otras pelis. Hemos tenido películas que son, tú sabes, muy autóctonas, y tenemos eso como las lloronas de los velorios, que se ponen, bueno, que lloran y hacen todo su performance. Y yo recuerdo en Villamella, o sea que ahí encontramos también mucha gente. Y después de eso me llaman y me piden recomendaciones de esas actrices, y han hecho más películas. O sea, han seguido su carrera Pero actoral. eso es muy chulo lo que tú estás haciendo. Claro. Yo y otras directoras y directores de casting, porque eso es una labor, gracias a la ley de cine que tenemos. Sí, que no la toquen, por favor, que a cada rato dicen que la van a tocar. Claro, estuvimos muy amenazados ahora, pero al final cuando se hace el estudio de la ley de cine, realmente la ley de cine mueve mucho nuestra economía, no solamente para las personas que nos dedicamos al cine. Y el vivo ejemplo que yo doy es desde mi departamento de casting. O sea, cuando yo me mudo a la comunidad donde estemos trabajando, he hecho películas en San Juan de la Maguana, en Las Terrenas, casi en La Frontera, en San Pedro de Macorís. Tú te vas un mes a hacer una película allá y tú le das trabajo a un sinnúmero de familias, porque tú contratas extras para las películas. Claro. Entonces yo contrato gente de esa comunidad. ¿Me entiendes? Y también se buscan one-liners, que son personas que dicen 1, 2, 3 líneas. De ahí salen los tape players, que son personas que tienen un día entero de rodaje. Y todo eso se paga. Entonces le da movimiento a toda una comunidad. Claro que sí, que ahí es que la gente se pierde. Exacto, y así mismo los constructores para los departamentos de arte. La película se va con su departamento de arte, pero se necesita comprar madera, se necesitan comprar clavos, claro. Y todo eso se compra en la comunidad donde uno esté viviendo. Bueno, que no la toquen la ley. Volvemos en breve. Cuando el sabor de tu día se divide en dos y tienes variedad para elegir, en cuadritos o longeado, lo que quieres comer a solas y lo que vas a compartir en familia, entre lo que va con todo y lo que siempre va contigo. Cuando preparas a tu antojo deliciosos platos para unir y compartir y sobre todo disfrutar. El sabor que le gusta a todos para cada momento del día. Cuando quieras y como quieras. Todo con jamón Indubeca sabe mejor. Katiuska, cuando yo estaba haciendo la presentación de este programa, estaba hablando de la juventud, porque tú eres una mujer muy joven, de los retos que tienes ante sí, porque hemos visto contigo ahora que tú estudiaste comunicación social, tú has hecho teatro tú tienes una compañía de casting, pero ¿qué más tú haces? Tú haces maestría de ceremonia. Sí. Eso es multitask. Pero eso es lo bello de esta carrera. Yo entiendo que yo decidí estudiar comunicación social por eso, porque podía estar en otras áreas. Claro, tú te vas a dar cuenta en que tú serás mejor. Claro. ¿Me entiendes? Hay algo en lo que tú destacas, pero yo entiendo que un artista, lo primero es que elige una carrera muy bella, pero al mismo tiempo muy difícil. O sea, ser artista es una carrera en la que te dicen muchas veces que no. Y cuando te dicen que sí, es como que wow, qué emoción. Pero es una carrera todo el tiempo de oportunidades, porque dentro del arte cada quien tiene su característica
física o emocional muy particular y van a haber muchas personas mucho más talentosas que tú o mucho más bellas que tú o bello o talentoso en el caso de los varones, pero tú tienes que saber que cada quien tiene su luz. Y tiene su nicho. Y tiene su nicho, exacto. Entonces, yo entiendo que sería muy aburrido hacer una sola cosa. Y ahora, como tú dices eso, sí, es bellísimo poder hacer una maestría de ceremonia. O sea, yo me lo gozo todo. Porque entonces, en ese momento, yo tengo mi luz de tener la oportunidad de presentar y estar de la mano del proyecto que se está presentando en ese momento y hacer brillar a quien sea, o al producto, o al director, o al pintor, o al ministro que estemos presentando. Entonces es bellísimo, pero también cuando estoy en escena tengo la oportunidad de transmitir una historia, de presentar un personaje, de contar y darle vida a eso que me pareció tan interesante cuando lo leí. O sea, cuando estuvo en papel y tú le das vida, igual en una peli. O sea, igual en una película, tú eres parte de un universo que ha creado todo un equipo de producción y un director. O sea, y sobre todo cuando yo trabajo con directores o directoras internacionales y trabajo también con nuestros directores locales, tú ves que al final todo el mundo tiene un mismo objetivo, que es como crear un universo. Claro. Y que ese arte se transmite. Entonces tú eres parte de eso porque tú ayudaste a traer a estos actores que le dan vida a esos personajes. Entonces es muy bello poder hacer cosas diferentes. ¿Y a ti no te han seleccionado mucho para películas y eso? Sí. ¿O todavía tú misma no te has hecho el casting tú? No, yo me lo hago. Yo entiendo que lo que pasa es que es un conjunto de la característica del personaje, claro, de tener la oportunidad, de que el director te quiera, porque por eso te lo digo, o sea, hay muchísima gente súper talentosa. Yo sí, en el 2015 hice un antagónico dirigido por Alan Nadal Piantini, y yo recuerdo que hasta lo presentamos en España, fue súper divertido el proceso, trabajé en Cinderelo, que es una película dominicana también, súper chula. En el mismo Liborio creo que salió como una fotico mía. Y he tenido, o sea, de las últimas participaciones que hice fui invitada, actriz invitada en Canta y no llores, que es una película dominico-mexicana, okay, con españoles también, o sea, súper interesante, está en Disney. O sea, que ahí va, la carrera va ahí y es tú darle amor al papel que te llegue. ¿Tú nunca has pensado irte a vivir fuera? Sí, yo, o sea, lo he considerado. Tal vez debería ver con cuál proyecto es que se me va a abrir esa puerta, esa oportunidad. En un momento ya yo tenía todo, que me iba, llegó la pandemia. Y era para que no te fuera. Era para que no me fuera, o sea, todo claro, tiene su momento. Todo tiene su momento y si me toca irme del país, pero te pues irías con un proyecto, no es que, sí, te me voy para allá a aventurarme, ¿no? Me quisiera ir con un proyecto, yo creo que uno está en ese momento. Claro. Y también conectarse, o sea, va a haber un dominicano, va a haber un representante latino, donde quiera que uno esté, que pueda ver sus cualidades. Y ese momento va a llegar. Sí, pero sin prisa. Ajá, sin pausa pero sin prisa, ¿cómo es? Sin prisa, pero sin pausa. ¿Tú ves? Sin prisa, no sé. Está la prisa y está la pausa en el medio. Está la prisa y está la pausa y tenemos la libertad de cambiar el refrán, como uno quiera también. Pero sí, todo va a llegar a su momento. O sea, claro, yo quiero hacer muchas cosas y para tú lograrlo, tú tienes que entender que solo no se hace. No, claro. Nada se hace solo, porque usted no nace solo tampoco. Por más que te digan que tú naciste solo y te mueres solo. No, usted nació de su mamá, del vientre de su madre. Claro. Entonces, todo va a llegar a su momento. Yo he sido invitada a grandes musicales también. El último que hicimos el año pasado, Anchoitas, que Mary, un personaje súper histriónico. Pero no el año pasado, sino la primera vez. Hace 7 años. La primera vez que se hizo.
Y ahora la volvimos a hacer porque nosotros hicimos Anchoita 1 y Anchoita 2. Ajá. Y después seguimos tanto en cartelera que hubo que hacer casi la versión navideña y todo eso. Y ahora como que se hizo un recuentro de lo mejor entre la 1 y la 2. Chulísimo. Y yo me reí, Dios mío. Eso es, hay todo tipo de proyectos. Y así, o sea, si tú te ríes, es como el aplauso para nosotros, como, Claro. yes, llegó el mensaje, llegó el objetivo. Y así mismo hay drama, hay comedia, hay sketches. Hay de todo Aquí un se poco. está haciendo muy buena producción, ¿eh? Sí, sí, sí. A nivel internacional, porque nosotros incluso tenemos derechos de musicales de Broadway. Y para tú tener esos derechos no es de que tú lo compraste y ya. No. Tú tienes que tener los estándares. Estuve Aquí hay- viendo ahora que van a hacer Peter Pan. Sí. Y veo que les está yendo muy bien. O sea, ellos empezaron su preventa y están vendiendo con mucho tiempo. Y además que, por lo que he visto en las redes, es un equipazo de Sí. actores, bailarines súper experimentados y muy talentosos. Se Sí, están no, haciendo que, muchas cosas que buenas. son gente que saben lo que están haciendo. También Claro que pasó con sí. Mamma Mía, que la producción de José Llano, que eso fue lindísimo también. Por supuesto, y asimismo hay muchos actores y productores que están haciendo cosas maravillosas. Incluso está la productora Panda Rosa, que es la unión del Panda, que es un influencer, y Rosa Aurora, que es una actriz y cantante experimentada de teatro. Pero también está Luis Marcel Ricard, que es un abanderado del teatro musical en nuestro país. Por otro lado tenemos a Ismael Almonte, que es un joven muy talentoso. Llegó a ser en sus 20 y tantos años director de la franquicia Microteatro en el país. Es actualmente mi socio. Con él hacemos los talleres del casting al set, del set a la gran pantalla. Cuéntame de eso un poco, ¿cómo te ha ido con eso? De verdad, es una muy buena experiencia. Nosotros los dos, como trabajamos en diferentes áreas de producción y la dirección de casting, entendemos que los nuevos talentos no se pueden desanimar, sino que es más fácil que tengan un acercamiento real a lo que pasa en un set. Y nosotros lo que hacemos con estos talleres es que le hacemos como todo el proceso desde que te llegue el casting, cómo tú lo preparas, cómo lo mandas, o cuando te llaman presencial. Entonces nosotros siempre tenemos directores invitados, productores, actores. O sea, que ellos conocen de primera mano cómo es todo. Claro, y nosotros vamos haciendo charlas con estas personas que le van explicando cómo ellos eligen a los actores, qué se toma en cuenta, qué no se toma en cuenta, porque al final la actuación, o sea, el cine, el teatro, es un negocio. Claro. O sea, son empresas. Entonces ellos tienen que saber del negocio. Y también tú como actor, aunque tengas un poquito de experiencia, tú no vas a siempre tener la oportunidad de que en nuestra primera versión tuvimos como invitado a Fran Peroso. En esta versión tuvimos a Judith Rodríguez dirigiendo escenas de casting. También dirigimos nosotros como directores de casting y tenemos productores invitados, tenemos otras agencias de casting. Ellos se van con sus headshots, que son las fotos especiales que se hacen los actores, se van con sus pruebas de casting, o sea, es como algo real, porque es muy bello. El mundo de la actuación, como yo te dije, es bellísimo, pero tú tienes que saber cómo pasa. Y cómo te vendes. Cómo te vendes. Y también tienes que estar preparado emocionalmente. Para que te digan sí o no. Exacto, y no tomártelo personal. Pero para uno en la vida, sin ser actor, no tomarse la cosa personal, le tienen que pasar como 37 años, ojalá yo, saber antes lo que sea ahora. Entonces es como un acercamiento a la vida real de un set, lo que nosotros hacemos en el taller del casting al set, del set a la gran pantalla. Qué chulo. Sí, es chulísimo. O sea, yo me emociono muchísimo y uno aprende. Aquí hay muchas escuelas de teatro. Aquí hay buenas escuelas. Lo único es que hay que sentarse, hay que buscarlo. O sea, el mismo Luis Marcel Ricard tiene Teamus, Amaury Sánchez tiene AFA, Lorena Oliva tiene su escuela, Olivo tiene su escuela donde yo estuve da aquí clases. que entrevisté a los jóvenes de al otro lado de la pared, el amor al otro lado de la pared. La obra de teatro. La obra, yo los entrevisté a ellos, a los jóvenes, uno que es autista y la otra que tiene síndrome de Down. Y estaba la directora, que es Wanda Cuelis. También. Me encanta. Ellos se van a volver a presentar ahora, tengo entendido. Vi que Sergio puso que en marzo van a la Sala Ravelo, creo que sí, fue me que parece puso. que sí.
yo me puse feliz. Yo lo fui a ver a Casa de Teatro y la verdad que mira, primero que lloré mucho. Te tocó emociones. Muchacha, eso es como que tú dices, wow. Y ver el trabajo que la directora hizo. Y aquel entusiasmo que le transmite a esos muchachos. Y ellos, cómo lo viven. Cómo le dan vida a esos personajes. Y mira, una cosa increíble. Y es importante que la gente vaya a ver. Es lo que yo decía, o sea, hay que consumir teatro, hay que consumir cine. Incluso uno de los directores ahora en el Oscar, me parece que fue quien ganó mejor director, en su discurso dijo, vayan a las salas de cine. O sea, su madre fue que lo invitó y lo llevó a una sala de cine. No solamente es verlo desde la casa, hay que hacer proyectos para salas de teatro, hay que hacer proyectos para teatro bar, hay que hacer proyectos para el cine. Y la gente tiene que ir, tiene que tenerle amor y poner ese amor en las nuevas generaciones. Y aquí hay sitio, porque mira, está en Ágora que está Chao Café. Sí, Chao Teatro Café. Que es buenísimo el sitio. Claro que sí, y en Blue Mall hay teatro, en Guloya. Ahí yo vi la anchoita, lo vi ahí. Exacto, en Guloya, en la sala Manuel Rueda, o sea, constantemente el Teatro y aquí Nacional, se está presentando Ravelo, siempre. Siempre. En la zona colonial hay como 10 salas de teatro, yo ¿De creo. verdad? Claro, lo que pasa es que está microteatro, que son salas para 15 personas, por ejemplo, es un teatro más experimental de 15 minutos. Está Guloya, que siempre tiene cartelera, pero la sala Guloya es para 100 personas, por ejemplo. O sea, que no es pequeña. Está la Dramática, que es una sala experimental de 10 personas. Y así hay mucho, de teatro. Pero hacen cosas para 10 personas. Sí, y son obras de 15 minutos, de 15, 20 minutos, y tú vas a la sala A, la sala B, la sala C, y tú eliges lo que estén dando, y tú puedes ver pero mira, eso yo no lo conocía. Claro que sí, hay muchas cosas. Lo que pasa es que la gente tiene que ir. A veces la gente tiene, digamos que, hasta miedo a lo desconocido. Entonces piensa que el teatro es para una élite o que hay que ir vestido de cierta manera. Hay que hacerle un acercamiento. Tiene que vivir, probarlo. Es como cuando tú vas a probar una comida, tú no sabes. Sí, pero ese tipo de teatro que tú dices, de 10, 15 minutos, o sea, yo nunca lo había oído. Yo misma, como actriz, he hecho varias obras en microteatro y es una mega experiencia. Porque es una obra completa, o sea, principio, desarrollo y conclusión. En 15 minutos o 18 minutos, si se pasa la obra, tiene que pasar todo, con desenlace. Es chulísimo. Entonces tú vas y en cada sala están presentando algo, o sea que tú vas rotando. Ajá, o tú eliges cuál obra tú quieres ver ese día. Esa puede ser una salida de un día, donde tú ves las 4 obras y tú comes también entre obras, porque son lugares que tienen como su restaurante. Y tú puedes entrar hasta con tu trago a ver la obra. Pero eso está muy chulo. Claro, ¿Dónde queda eso? Uno de esos es la Sala Dramática, que la pueden buscar en las redes, pero está en la zona colonial. Y está la franquicia de Microteatro Santo Domingo, que también está en la zona colonial. Microteatro. Ajá. Y de verdad es súper interesante. Y tú haces algo diferente, te ríes. Por eso que me gusta. Claro, te ríes, la pasas bien con cultura. Eso es lo que nos está haciendo falta a todos nosotros. Claro que sí. Hija mía, yo creo como que abordamos todo, ¿verdad? Ay, claro que sí, yo necesito agua después que se acabe. Bueno, ahí ve tomando mientras tanto. No, la verdad que sí, que por lo que quise invitarte, por lo que dije, o sea, es ejemplo de que tú como joven buscas un nicho donde desarrollarte. Y no tiene que ser un nicho, porque fíjate lo que tú haces. Tú eres actriz, pero tú haces maestría de ceremonia, tú tienes tu propia empresa, tú eres profesora. O sea, pero todo eso también viene dado porque hoy día a ustedes no se les hace tan fácil. No, para nada. O sea, porque antes uno, como que en la época de nosotros, uno trabajaba, tenía su trabajo y ya, o sea, uno vivía bien. También es que yo entiendo que ahora como que tú necesitas más cosas para vivir, para lo que tú entiendes vivir bien. Claro, pero yo creo que nuestra canasta familiar también está un poco más costosa, ha variado mucho, tal vez, como tú dices, las necesidades que uno tiene como ser humano actualmente. Y también hay que tener hambre, pero hambre de sed.
Sí, de de deseo, cosas de positivas. hacer cosas positivas, no por lo material. No. Y es bonito que te gusten las cosas. A mí me gustan las cosas lindas. Claro, a todo el está, mundo. a todo el mundo. Pero sí, yo no sé si tal vez ustedes en su generación lo sintieron así, pero yo siento que aunque nosotros estamos en la era digital, en la era de la información y la comunicación, gracias a las redes sociales, gracias al Instagram, YouTube, Facebook, la televisión en vivo, todo, nosotros a veces vivimos desinformados y estamos más, o sea, hay una tendencia a estar vacío por lo material. Eso es. Pero si está en ti, tú puedes buscar Claro. cómo llenarte, pero es como más difícil porque a veces nos llenamos los ojos con vidas perfectas a nivel emocional, económico, material, hasta de romance, que vemos en las redes sociales algo muy perfecto y vemos muy perfecto la vida ajena. Y nosotros no sabemos lo que está pasando a esa publicó gente. y yo hice un screenshot que decía, déjame ver si lo tengo aquí, que me encantó. Y es eso, como uno darse cuenta y agradecer por lo que tú tienes en el momento y por lo que tú quieres tener y verlo como que tú lo vas a tener, que Dios mismo te va a mostrar el camino de cómo llegar, pero es como fácil. Mire, si, bueno, es que no se va a desalentarse. ver en la cámara. ¿Tú crees que tú le puedes hacer un close-up a esa foto? Claro, y hasta que lo inserten después. Que lo dice en inglés, no creas todo lo que ves en las redes sociales. Entonces lo que se ve es una manzana frente a un espejo. Voy a ver si se... Se ve muy perfecta por fuera la manzana. Exacto, míralo ahí. La manzana, fíjate el reflejo en el espejo y del otro lado está podrida. Entonces el espejo son las redes sociales, definitivamente. Y eso es una gran realidad. Entonces, por eso es que todos los días yo entiendo que uno se tiene que trabajar. Mucho. Claro. Ahora, por eso te digo, estamos en la era digital de la comunicación, donde los podcasts tú sacas tu celular y le das play. Pero está en ti, tú elegir entre voy hoy a trabajarme espiritualmente y voy a escuchar mi podcast de mi pastor o del cura o de la persona A quien yo siga a en quien esa yo parte. siga en esa parte, y en lo que tú te bañas y te cambias y te maquillas, lo escuchas y vas con una mente limpia y un espíritu limpio a la calle a buscar tus metas. O está en ti el tipo de música que tú quieres escuchar o solamente pensar en los problemas. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que cuando tú tienes opción es hasta más difícil. Uno tiene todos los días que elegir eso que te hace trabajarte a estar bien. Y no significa que todos los días tú vas a estar bien. Claro. Pero eso que tú dices de la música, yo que tengo mi Spotify, yo tengo un Spotify que tiene casi 1000 canciones, o sea, ahí hay de todo. Y tengo uno que se llama Felicidad. Táquite. Esas son todas las canciones que te hablan de ser feliz o de cosas positivas. Entonces cada vez que y hay otra que de caminar, que eso es salsa, merengue, para yo poder ir caminando como... Subir la endorfina. Claro que sí, claro que sí. Hija mía, 1.000.000 de gracias. Yo espero verte de nuevo cuando tú tengas un proyecto tuyo, de tu propiedad. Amén. O invitada. O invitada. A mí me encanta que me llamen y me contraten. Llámame, contrátame. Exacto. Para saber de ella, eso es fácil. Katiuska con Y. Ajá. En las redes sociales. Ahí Claro. lo vamos a poner. Pero ya ustedes saben, esta joven, para actuar, para hacerle el casting, para lo que ustedes deseen en el área del drama. Pues miren, además de lo linda que es. Ay, Dios mío. Eso le caerá, eso se hereda. Eso se hereda, es como una cosa genética que no podemos negarnos. Tú ves que eso, no, la sangre, eso no se niega, señor. Usted 1.000.000 de gracias por haber estado con nosotros y nos vemos pronto de nuevo. Gracias. Gracias a ti.